para hacer un mayor análisis de este tema estamos con Gustavo Rodríguez. Él es abogado y especialista en derechos del consumidor. ¿Cómo está, señor Rodríguez? Buenos días, ¿qué tal? Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos y en principio, denos el marco de dónde es que se encuentra ese proyecto de ley, porque sabemos que en principio el Congreso no quiso agrupar y el Ejecutivo ha dicho, a ver, vamos a observar algunos puntos muy saltantes. Bueno, efectivamente, el Congreso aprobó esta ley bien intencionada, en la idea de hacerle un bien al consumidor. El Poder Ejecutivo efectivamente ha observado esta ley los primeros días de noviembre. Este proyecto vuelve al Congreso de la República, que tendrá que decidir si es que insiste, es decir, aprueba directamente la norma o recoge más bien alguna de las observaciones del presidente. Pero ¿no? sí es necesario que haya una regulación o una mayor regulación o algunos cambios en cómo es que se está brindando este servicio. Bueno, en eso sí se puede coincidir con el Ejecutivo, en el Congreso. Creo que la observación del Ejecutivo es bastante acertada. En realidad, lo que pone sobre el tapete la observación del presidente, podríamos dividirlas en tres cuestiones. En primer lugar, falta estudios. El Congreso ha emitido una regulación, de nuevo, con buenas intenciones, pero no existe ninguna evidencia que sustente lo que ellos están diciendo. Por el contrario, en Chile existe desde antes una regulación en idéntico sentido, que aprueba el cobro por minuto, y la evidencia demuestra en Chile que más del 60% de las empresas que ofrecían el servicio de estacionamiento, con la entrada en vigencia de esa regulación, subieron el precio, que es precisamente lo que ha ocurrido ahora. Es decir, ya teníamos la evidencia de lo que está ocurriendo. Y precisamente vamos a hablar de estas modificaciones que plantea este dictamen. Sabemos que es el 29461 y en principio es este cobro por minuto. Ahora, ¿hay manera de que de repente el empresario traslade pues finalmente no este costo adicional al consumidor final? Porque claro, de repente a mí me van a cobrar por minuto, pero de repente los productos que se vendan en este lugar donde tiene este estacionamiento se encarezcan, ¿no? Y al final termino yo afectada. Claro, hay dos cuestiones. En primer lugar, la ley efectivamente hace este cambio, ¿no? Del esquema de la hora-fracción por el minuto. Lo que la ley no puede hacer, evidentemente, es decirle a las empresas cuánto cobrar por minuto, que es de alguna manera el espacio que podría llevar a la interpretación de, bueno, si yo le voy a cambiar el esquema al empresario, pero no le voy a decir cuánto cobrar por minuto, por ahí me puede sacar ¿qué impide al empresario de alguna manera elevarte el precio por minuto e incluso afectarte más? Esa sería ¿Qué dice la experiencia de repente de países vecinos? Sí, ¿Es mejor el cobro de la hora fracción o este del minuto? En realidad, depende de lo que uno quiera poner en la balanza, pero si uno hace una ponderación, digamos, de intereses, el cobro por minuto tiene algunos problemas bastante importantes, sobre todo en un país, en una ciudad como Lima, en donde tenemos, creo que todos lo sufrimos, un tema de tráfico permanente. Abaratar por minuto con un esquema de este tipo el precio del estacionamiento, lo que hace es generar mayor rotación de vehículos, y eso es un problema. Y si además se afecta la estructura de costos de la empresa, eso desincentiva poner estacionamientos, lo cual es un problema porque todos sabemos que hay una escasez clara de espacios para parquear en Lima. Entonces genera una serie de problemas sistémicos en la economía y en la ciudad que debieron ser ponderados precisamente al momento de discutir la norma. Ahora, el Ejecutivo ha observado, porque también de alguna manera señala de que no se puede regular cuando un servicio es público y uno es privado, ¿no? Y de alguna manera estos sobrecostos podrían incidir negativamente en el consumidor. Claro, la norma aprobada tiene un montón de problemas técnicos. En primer lugar, introduce una modificación y amplía el rango de acción a estacionamientos públicos y privados, lo cual es un problema técnico porque Indecopi era la entidad encargada de fiscalizar esto y evidentemente Indecopi no puede sancionar cuando es un estacionamiento público, con lo cual de entrada está mal. Luego hace este cambio de esquema, que es una suerte de regulación de precios en buena cuenta, lo cual en el Perú además está prohibido. Entonces, hay una serie de razones técnicas que hacen que este proyecto haya sido una mala idea. Pero bueno. Hay un punto muy específico también que muchas veces se sufre, ¿no? En el tema de la pérdida de ticket. Hay una modificación que también se ha planteado, ¿no? Que de alguna manera pretende darle un real valor a este ticket o esta tarjetita que nos daban cada vez que dejábamos el vehículo, ¿no? ¿Cuál es esa modificación que plantea primero el proyecto? Claro, el proyecto lo que dice es que
solamente se puede cobrar por la emisión, por la reemisión del ticket perdido. Es decir, que no se puede cobrar una penalidad por concepto de pérdida de ticket. Lo cual, en principio, la gente que nos está escuchando podría decir, parece una gran idea. Es lógico. Pero no lo es tanto, por dos razones. En primer lugar, nuevamente, que yo te diga que solamente puedes cobrar por el costo de la reemisión, no implica que yo te pueda decir cuál es ese costo de remisión, con lo cual tenemos nuevamente el problema de que entramos a la fijación de precios. Y a la discreción que vaya a tener pues el empresario de querer cobrar. El tema de los centros comerciales, para poder tocar todos los puntos, señor Rodríguez. Ellos tienen la libertad de cobrarnos, ¿no?, poniendo la hora que ellos establezcan como el mínimo, ¿no? Muchas veces incluso uno ingresa y tiene que necesariamente haber comprado algún producto para verse exento del pago del estacionamiento. Acá hay una modificatoria bastante interesante también, ¿no? Nuevamente, lo mismo, ¿no? La norma lo que dice es que cuando uno hace un consumo mínimo, eventualmente el estacionamiento va a estar exonerado de pago. Pero, ¿quién determina cuál es el consumo mínimo? O sea, puede ser 15 soles, 20 soles, de repente 150. O 500. O 500. Y de nuevo, el reclamo podría ser, es el tema de manejar incorrectamente las expectativas. El reclamo de las personas podría ser, el precio está subiendo. Pero claro, la gente tiene que entender que efectivamente en una economía sana, el Congreso no le puede decir a las empresas, cobra 100 o 1 o 5. Porque está la libertad del mercado y la libertad del empresario de decir, ojo, pero este es mi negocio, yo estoy trabajando no para perder tampoco, ¿no? Pero ¿en qué, cuál es el límite, ¿no? O esa línea divisoria que debe ser así bien indeleble, bien ligerita de borrar, en la cual está la libertad del empresario de generar pues una ganancia y la libertad y el derecho pues de los usuarios de no verse pues por ahí timados, ¿no?, estafados, robados. Es un tema técnico, pero dicho en simple. En regla general en el mercado, en la economía de mercado, los intereses de los empresarios suelen estar alineados con los intereses de los consumidores. Por la sencilla razón de que si un proveedor no ofrece algo que la gente está dispuesta a pagar, el proveedor quiebra. Entonces, la mejor evidencia de que la gente quería un esquema como el que tenía es que de hecho funcionaba, las empresas lo ofrecían, y los consumidores, mal que bien, lo manejaban regularmente sin mayor problema. Lo que estamos viviendo ahora es más bien la constatación de cómo una regulación pensada en interés del consumidor le explota en la cara a los consumidores. Finalmente, ya hay algunos estacionamientos que están haciendo el cobro por minuto. Sí, y era previsible que ocurriera así. Yo recuerdo una entrevista, incluso aquí, en donde Crisólogo Cáceres, el presidente de ASPEC, decía que sería esperable que los proveedores empiecen a adaptarse ya a esta regulación. Eso es precisamente lo que ha ocurrido y es una mala idea, lo cual pone en evidencia, en simple, que esta regulación no le hacía bien a los consumidores, más bien le hacía el juego a quienes no debía hacerles el juego. Vamos a estar entonces al tanto de lo que ocurra con esta regulación, porque como dice, al final tenemos que buscar pues no solamente la información que empodera pues al usuario, sino en todo caso buscar cuál es el bien común para todos. Muchas gracias, señor Rodríguez. Hemos estado con Gustavo Rodríguez, abogado y especialista en derechos del consumidor y